Nos decía hace un momento la directora de este museo, que lo es también del Museo Frida Kahlo, doña Hilda Trujillo, que efectivamente los fondos los puso Diego Rivera, los administra el Banco de México, que es autosuficiente, más público venga, más autosuficiente será, pero que hay aportaciones internacionales. Nos dice que el Parlamento alemán acaba de aprobar una suma importante para ello. Estamos en un último segmento. Quisiera que con toda espontaneidad ustedes, atando cabos de lo que hemos dicho, envíen mensajes interesantes y que nuestro público pueda retener, obviamente, como dice el maestro, en torno a este museo y a la obra de Diego. Pedro Diego. Bueno, a mí lo que me fascina, perdón, desde niño es la monumentalidad del edificio, la cantidad de piedra, la cantidad de recovecos. Si se van por aquí atrás, baja uno a una fuente, a un espejo de agua que, en fin, es maravilloso venir y recorrer esto arquitectónicamente, pero también con la integración fantástica al edificio de las piezas arqueológicas, ¿no? Entonces realmente, no sé… La famosa integración plástica de la que se habló tanto tiempo. Exacto, exacto. Entonces, eso es para mí fascinante, fascinante. Y además, no sé, uno lo ve construido, pero si uno se imagina el trabajo, los cálculos, la geometría, en fin, todos los techos están decorados, ¿no? Con diseños de Diego Rivera. Pero son pequeños, sobre todo mosaicos, ¿no? Son Sí, piedras de distintos… Es la base de mosaico. Sí, y el de arriba es luminoso. Sí. Entonces es realmente un lugar fascinante y que yo creo que vale mucho la pena conocer, y no una sola vez, hay que venir mucho para descubrir lo que contiene, ¿no? Y el espíritu. Y traer a los niños. Sobre todo los niños siempre están fascinados aquí, ¿no? Es que hay muchas actividades. El museo, no solamente los espacios de exhibición, tiene muchas actividades para los niños y hace eventos que ya se volvieron legendarios, como el Día de Muertos, por ejemplo, toda la cartonería que tanto gustaba a Diego. Aquí hay un espacio en donde se instalan precisamente estas recreaciones de los temas del Día de Muertos, que finalmente es uno de los atractivos, más de los atractivos para este museo. Sin duda es un museo vivo, con su clientela, pero sin duda que requiere que el público lo visite más y que se amplíen los públicos. Por supuesto. No, desde luego que sí. Hay tanto que descubrir y tanto que enseñar en este museo, además a gentes de distintas edades y de distintos intereses. Hay, por ejemplo, 6 estudios preliminares de los murales que destruyeron en el Rockefeller Center. ¿Los destruyeron o están tapiados? No, los destruyeron. Sí. ¿Sí? Entonces, es interesante, aunque no tenemos todos los, todos los estudios preliminares que hizo Diego, sí podemos rehacer más o menos a través de ver la obra cómo se va dando el conflicto, cómo él va soltando poco a poco la temática, jugando con los patrocinadores hasta en el momento en que no solamente aparece la cabeza de Lenin, sino además lo que aparece es una contraposición del mal, que es el mundo del capitalismo, que en ese momento está con la crisis del 29, y del bien, que es el mundo del comunismo. Entonces, en este museo podemos seguir, ver ese proceso, jugar con nuestra imaginación. Claro que lo tiene. ¿Cuál sería esa ideología? Tiene arqueología, sí. Tiene arte, pero dices, tiene una palabra, claro, ¿cuál es la ideología? Sí. Y esa es, creo que, la última pregunta. Claro que sí tiene una ideología. ¿Es un museo de izquierda? Pues yo porque ahora creen que nada más los partidos son de izquierda, Diego que Rivera, son los que menos son. Diego Rivera recuperó el patrimonio del pueblo México y se lo regaló. Se le entregó, ¿Qué ideología se le entregó? Claro, claro. Cristiana.
Cristian. Bueno, digo, es una respuesta posible. No, bueno, esto es del pueblo, llamo, ¿no? yo llamo Esto a la es del atención a un elemento que sin duda ahora con la inauguración de este Museo de Arte Ultra Contemporáneo de la universidad, junto con el Museo Anahuacalli, con el de Frida Kahlo, con el Arqueológico de Xochimilco, con el de Dolores Olmedo, yo creo que se ha consolidado un circuito de museos de la parte sur de la ciudad sí. que va a brindar a los visitantes fuereños y a los citadinos esta oportunidad de disfrutar efectivamente de distintos aspectos del arte y la cultura. Pero de todos ellos yo creo que la joya de la corona es este precisamente. No solo por el edificio que es singular, sino por la colección, que es... Mencionó el de la Universidad, el nuevo, el El MUAC. nuevo, claro. Eso el es MUAC. espléndido la obra. Todavía la colección no da mucho color. Hay una muy buena exposición temporal sobre el nazismo. Es una magnífico, también se lo al público, museo construido por el arquitecto Teodoro González de León, ahí en la zona cultural de la ciudad universitaria. Pero el circuito que Ya está se ahora al hizo. sur es muy importante, muy importante. porque une a dos museos arqueológicos, el de Diego y el de Xochimilco, el de la señora Olmedo, que tiene a los Diegos y las Fridas y la casa, el de Frida Kahlo, que es maravilloso, el MUAC, que es lo último, lo más contemporáneo. La casa ¿no? estudio también. Claro. La casa Acá estudio que está en en Claro, San todo Ángel, esto. en la calle es- Diego Rivera, ahí Exactamente. en el restaurante San Angelín, la calle Exacto. del restaurante San Pero Angelín. de todos ellos yo destaco que este es efectivamente el que tiene la colección más grande y el que sustenta, de hecho, este circuito. Y lo maravilloso que es estar aquí, vivir la relación de la arquitectura con el paisaje, cómo realmente eso crea toda una escenografía que podríamos decir que nos lleva a nuestras raíces, nos mete en el paisaje, la piedra de los ídolos, la piedra del edificio. Una pregunta que me viene a la cabeza. Sí. A propósito, que ya lo mencioné, de la llegada a las aguas de Lerma, que es ahí en la parte nueva de Chapultepec. Quien vaya al Museo del Papalote, quien vaya al Museo de Ciencia y Tecnología, quien vaya a los Juegos Mecánicos, lo verá. Pero ahí hay un edificio que es La Fuente. Ese también lo diseñó Diego. Sí. El de La Fuente, él donde están diseñó- unas cabezas. Él diseñó todo. ¿Quién sabe? Porque tiene un aire de esto. Sí, yo creo que ahí, pero también me parece que Pani intervino en Yo creo que lo que es de Diego, yo nunca lo he visto en los libros vinculado con obra de Diego o diseño de Diego, pero sí, el cárcamo sí es de él. Claro que es sí. decir, esta obra Sí, sí, en sí. relieve del Tlaloc, que es sí, excepcional, sí. y yo creo que de ahí le complementan con esta fuente tan... Que eso ya lo Bueno, hicieron ellos, exacto. que es a imagen y semejanza, por no ser una imitación de esto. Exacto. Ahí Ahora, hay una sí, dime. historia interesante, porque él pintó los muros del Cárcamo, por donde pasaba el agua, con un polímero que era, yo creo que el primer polímero en la historia de la pintura, ¿no? O sea, que la ¿Qué es un química polímero? Dile a nuestro público. Pues es un derivado del plástico, ¿no? Ah. Que era una pintura muy nueva, muy resistente. Entonces él pintó el Cárcamo con esto. ¿Qué pasó? Que todo mundo creía que estaba desaparecido, que el polímero no había funcionado. Y un día unos buzos hicieron una cala y vieron que estaba intacto el polímero. Entonces se desvió el agua que pasaba por ahí, hubo un proceso de sumectación que duró muchos meses para estabilizar la humedad del lugar, y se limpiaron los muros y el mural estaba intacto. Los colores, no hubo necesidad de restaurar, nada más hubo necesidad de quitar el limo que se había acumulado durante 30, 40 o más. Lo que desapareció totalmente fue el piso. Y es porque en alguna época alguien le echó un impermeabilizante al piso y ese sí desapareció. Y a mí me tocó, junto con el equipo de restauración, de pintar de nuevo el piso, asurado, para señalar que era una... Pero era interesantísimo. Claro. Y había fotografías, entonces había uno del equipo de restauración, que las fotografías que tienen un cierto ángulo y qué tal, hacía proyecciones y así se hicieron nuevas calcas, ¿no? Se calcó el piso
y fue muy divertido pintar todo. No, es todo una el- creatividad Claro. inmensa Todo y el también organismo, un arte ¿no? hecho para perdurar. ¿Cuántos siglos va a durar esto? Dentro de algunos siglos, no vas a ver que es más antiguo si las flores de Teotihuacán o esto. O esta. Van a ser como Espero que del mismo fecha- horizonte sí. histórico, eso es muy importante. Sí. Cosas que hagamos Sí. bien, hoy bien hechas, van a durar y con sentido nacional muchos años. Nos queda un poquito tiempo. La ideología, yo creo que es la ideología de un gran artista, de un gran nacionalista, Y de un con gran conocimiento mexicano. universal del arte. Claro. Pero de un hombre con un gran compromiso político. Ah, claro. De Claro. un gran compromiso. Porque alguien dijo por ahí, no sé quién, que si no era una especie de blasfemia, que aquí discutiéramos, ¿no? Temas de la política, que qué horror. Pero si Diego era eso, Diego era polémica. Pero además siempre se ha hecho, digo, ¿qué se hacía en los murales renacentistas, sino política eclesiástica? Sí. Digo, ¿qué se ha hecho siempre con el arte? Política. Aún el arte no político, es, como por ejemplo el abstraccionismo, es para no hacer política. Digo, la política de no hacer política. Entonces es... No, pero incluso fíjate que todas las escenas mordaces que vemos en muchos murales de crítica al Entonces capitalismo, la caricatura del moralismo mexicano. toda esta cosa de Orozco y la todo tira eso. de las acciones saliendo y todo esto, Sí, bueno, yo creo que es eso lo que nos tiene en esta crisis mundial. sí. O sea que tenía razón en esa crítica que es feroz, ¿no? Que es feroz Bueno, del sistema. podríamos decir que capitalista, ¿no? Diego es un precursor del juicio crítico sobre la crisis del capitalismo. Así es. Maestro, ¿alguna palabra más? Porque ya nos están llamando a despedirnos. Bueno, finalmente que para mí el hecho de haber participado en este libro fue cristalizar toda una serie de emociones que sentí la primera vez que llegué a este museo. Adolescente, me pareció algo tan extraordinario que jamás pensé que algún día tendría la oportunidad de poder contribuir para su difusión, sobre todo para que de alguna manera detonara el arreglo. Ahora la museografía está renovada, ahora puede uno dialogar con el objeto pequeño, estas delicias que Diego tenía tanta Es una preocupación. belleza. Hay cuando que venir hablaba- con tiempo, ¿eh? Con tiempo. Bueno, no todos los adolescentes que vengan van a llegar a ser directores del Museo Nacional de Antropología, pero estoy seguro de que serán mejores mexicanos. Muchas gracias.